Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de En Oficina Podcast. El día de hoy tenemos invitados de calidad como siempre los hemos traído. Tenemos a dos caballeros en todo el sentido de la palabra. 100% cotoburuceños, toda su vida han estado por acá, inclusive han desarrollado sus negocios aquí en la zona. Queremos conocer un poquito más acerca de ellos, que nos cuenten sus vivencias, sus historias. Para no darle más largas al asunto, aquí tenemos con nosotros a don Juan Murillo y a don Anastasio Pineda, Tacho, como lo conocemos también. Ambos queremos darles las gracias por estar aquí con nosotros, sacar ese ratito. Muchísimas gracias por compartir ese rato con nosotros. No, gracias a ustedes más bien por hacernos partícipes de tan lindo evento de ustedes, de verdad. Muchas gracias más bien por estar aquí. Todo gusto. Claro, se siente uno bien y pues recordar tiempos pasados son bonitos, ¿verdad? Así mismo es. De hecho, vamos a ir al pasado, como hablamos ahorita. Vamos a volvernos unos 40 años atrás, poquito más tal vez, a los momentos de niñez, a ese ámbito de antaño. De cuando ustedes estaban chiquillos y jugaban porque eran vecinos, ¿verdad? Algo así. Correcto. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos vivían el uno del otro? Estábamos aquí a 100 metros. 100 metros. ¿Y cómo eran esos tiempos? ¿Qué se hacía en ese momento? Bueno, era bastante interesante porque cada quien tenía sus ocupaciones en las casas, ¿verdad? La escuela, pero sí teníamos tiempo para compartir y jugar y hacer tortas, ¿verdad? Que sucedía muy a menudo. Sí, era tan así, Juan. Ya es que realmente uno, como todo niño, en realidad era poco. A mí, por ejemplo, así, trabajo mío, en la mañana ir a donde don Coqui a jalar la leche, por ejemplo. Ajá, ¿les tocaba hacer eso? Sí, a mí me tocaba ir a traer la leche y ir a hacer algún mandado a mi mamá a la pulpería, por ejemplo, y cosillas de esas. Y ese era el trabajo y soccer a jugar todo lo que pueda al final todo el día, que es lo que siempre se hace, digamos. Uh-huh. Le tocaba, bueno, ese era el quehacer normal, ¿verdad? Era el quehacer de todos los días, sin embargo, uno participaba en todo lo que había. Si estaban cogiendo café, iba a haber cogiendo café todo el día. Antes había más cafetales, ¿verdad? Que ahora, digamos, había más producción en ese sentido, ¿o era igual que ahorita mismo? No, era totalmente diferente. Bueno, en esa época más bien no había tanto café. Ok. En esa época, cuando estábamos niños, no había tanto café. Y luego de eso sí vimos cómo Cotoburú se vio sembrado casi en su totalidad de café. Sí. ¿Cuánto tiempo después de eso? Y yo pienso que Cotoburú debe haber tenido... Ya en los 80, ajá, ya Cotoburú producía bastante café. Las zonas que más llegó a producir fue Los Reyes, La Pintada, Metapunto. uh-huh. Increíble, hubo cafetales muy buenos en la zona de Metapunto. Pero en los tiempos de nosotros, cuando éramos jóvenes, uh-huh. Una finca importante era la de don Arnoldo Quesada, después la de Coqui Barrantes, después sembró don Braulio, el papá de Juan, wow. Sembró café, porque ellos vinieron y don Braulio era un hombre, era autobusero, pero él empezó haciéndose una finca, porque era una propiedad que él compró y ahí una vez se estableció y empezó con café. Después siguió mi papá y algunos otros vecinos, pero ya a extenderse en aquella época el café. Ok, eran como dijimos ahorita, eran otros tiempos, más sano, pero también, como Juan mencionaba, se hacían ciertas tortas, ¿verdad? Hacían algunas cosillas. De hecho, por ahí nos contaron que se iban a robar matasanos. ¿Cómo era la historia ahí? Sí, Juan tenía una ruta, un camino que nos íbamos ahí por donde la maestra Paquita. Ajá. Sí, le robamos matasanos y entonces, ¿qué va? Nos íbamos en las tardes. A veces nos encontrábamos algunas bromas que otros amigos nos hacían. Ajá. Sí, nos hacían cositas bastante maneas con escobilla y nos caíamos, como era de noche ya oscureciendo, íbamos por el trillo, nos caíamos y otras cosas más complicadas todavía. Pero sí, todas esas cosillas hacíamos de jóvenes. Pero solo Juan, ¿solo usted hacía tortas o el hombre también tiene alguna que otra? Que viera que Tachito era tortero en ese tiempo. Era tortero en ese tiempo. No, era lo normal de niños, era algo muy sano realmente para todos, pero épocas muy bonitas, bonitas, porque no había mucho por hacer. En aquellos tiempos uno, por ejemplo, para poder tomarse un fresco frío, uh-huh.
porque en nuestras casas, bueno, no había nada, tacho tampoco había, no habían refrigeradora, ni había televisor. Nosotros los primeros frescos fríos los adquiríamos en la pulpería de Beto Agüero. Ahí era donde uno tomaba fresco de sirope, imagínese, era un sirope. Ole. Y tirarse un sirope, usted ahí con un pedazo de gato. Un gatico panadería. Sí, un gato, era cuando eso es la panadería famosa toda la vida, la de los Altamura. Ajá. Tirarse un fresco de esos, de sirope, con un gato, era lo máximo, era algo salido de tono. Y uno a la pulpería a ver televisión, un ratico que lo iba a ver televisión, tal vez una hora, media hora, a veces se le pegaba la cobija a uno. Pero hey, yo me acuerdo cuántas veces iba a la pulpería y daban algún programilla medio rareza, y uno como era un niño y le daba miedo, y tenía algún adulto pues que le dejara a la casa ahí. Pues, tenía que ir a claro, porque uno no se quería ir de la pulpería, estaba un susto uno ahí, decía, aquí yo no me voy para la casa. Y, después de un programa de miedo, digamos. Sí, alguna peliculilla medio rara, y después uno tenía que ir a bajar a la casa uno, y era que terrible era eso. ¿Sí? Todas esas cosas pasaban, ¿verdad? Eso. Me imagino que igual eran un grupo de chiquillos que hacían eso, ¿verdad? Todos viendo en la pulpería, tele, después ahí disfrutando, ¿no? Es que éramos muchos. Parece que venimos de familias en esas épocas que era normal en las casas de 6 para arriba. 6, 8, 10, 12. Y familias, incluso familias de 15, montones. Pero todas las familias eran de 6 para arriba. Era lo normal en todas las casas. Entonces era un chiquillero en todo lado. No como ahora. Ahora son poquitos, sí. Lo que ahora es un perrito. Ya hoy día es un perrito lo que tienen en la casa. No es un chiquito, es un perrito. Sí, ya cambió la cosa. Entonces, pero bueno, en estas épocas, digamos. Pero en ese tiempo sí éramos un montón de chiquillos en la casa. Y en todas las casas era igual. Sí, y es que esa pulpería era muy adelantada a la época. ¿Por qué? Porque el señor había hecho un graderío y el televisor estaba al fondo, y él había conseguido como un vidrio que ampliara la pantalla, porque la pantalla del tele, recuerde que eran teles viejísimos, ¿verdad? Es de tubo. Y entonces, pequeñitos. Sí, era un tele de 14 pulgadas, qué sé yo, algo así. Y él le ponía al frente una pantalla de vidrio que ampliaba la señal, que ampliaba la imagen, perdón. Se veía más grande. Sí, se veía más grande. Entonces todos nos sentábamos y le decíamos el gallinero. Así, la gradería. Era de madera. Pero entonces el negocio de él, como dijo Juan, usted un fresco, un sirope, un helado de palito, usted no, en las casas no habían. Vea, después de la pulpería, los que tuvieron una refri fue donde Don Braulio y Doña Arabela, después donde Coqui Barrantes, y la pulpería que yo me acuerdo. Ya hasta que ya normalmente entró la luz, los demás tuvimos, pero para tomarse algo así, era así. Agua fría, bueno, yo era muy cascarudo porque yo pasaba metido en la casa donde mi tía Flori y ahí siempre había agua fría o un fresco. Y cuando iba a Doña Arabela no me daba vergüenza. Teníamos mucha confianza. Entonces uno llegaba y estaba un pichel con agua y se servía y tomaba en la casa, sí. Qué cosas, ¿verdad? Son tiempos o situaciones que la gente ahora ni siquiera se pone a pensar y enfriar un fresco o eso. Y es lo normal en todas las casas. Cotorús antes no era así, había muchas limitaciones. La electricidad. De hecho, nos contaban por ahí también una anécdota con un generador de una eléctrico o de gasolina que apagaban en una pulpería. ¿Cómo era la historia? Sí. Para hacer una maldad era algo así, ¿verdad? Sí. Para hacerle maldad al señor ese, a Humberto. Se ponía bravísimo, me imagino. Se enojaba mucho. Sí. Y entonces nos gustaba darle esa broma, pero ya cuando estábamos más chamacones era. Antes. Porque era serio, ese señor salía con una rula. A perseguirlos. A perseguir a quien fuera y llegaba contra el recibidor y nosotros estábamos metidos debajo del recibidor, debajo del piso.
recibidor y ese señor le volaba rula al recibidor de que había las tablas. Bravísimo. Para tratar de sacarlos. A ver que, no sabía que estábamos ahí, sino uno ya con una varilla o algo, pero en realidad, y es que buscábamos el momento en que la película estuviera lo más emocionante, bueno. el suspenso mejor que hubiera, y cuando todo el mundo estaba en el suspenso, nosotros jalábamos el mecate, le había puesto un mecate para no tener que ir a apagar la planta ya. Nosotros con cualquier cosa jalábamos el mecate, dábamos una varilla, lo que fuera un gancho, y jalábamos el mecate, y la planta se apagaba y no. Se quedaba sin tele, era esa gritería, me imagino. No había luz, oscuro, aquello, ojalá que estuviera lloviendo. Eso era un desorden. Y uno se divertía con eso. Era la diversión que había. Y lo peor es que eso lo hacía y habíamos muchos cómplices, ¿verdad? Porque había un cómplice que estaba dentro de la pulpería. Y el hombre cogía la leche condensada, las galletas sodas y los cigarros. Y salía huyendo, ¿verdad? Ya después nada más era que silbaba a dónde estaba y ahí llegábamos todos. A comer leche condensada con galleta y a fumar cigarrillos. Entonces le apagaban la película medio bueno, y era para bolsearlo también. Para sacar algo, sí. Sí. Es que había gato casero. Sí. Sí, un ayudante que tenía, él era el cómplice. No sabía lo que tenía. No sabía lo que tenía. Es peligroso. Sí. Era negocio malo ahí, pobrecito. Pero bueno, no, pero hay otra historia muy buena de Juan no, ¿cómo le digo? Juan tenía algunas peleas que arreglar con Beto. Porque Beto no lo quería mucho. Y resulta que un día llega la mamá y le dice a Juan que fuera a buscar una maicena para hacer era un budín, Juan, o no, era ¿cómo se llama lo que hace? Tamal de maicena. No, era una jalea que estaba haciendo, una cosa. Sí. Una jalea que estaba haciendo. Y resulta que Beto se equivocó y le dio almidón. Híjole. Cuente la historia, Juan. Ya te acordaste, ¿va? No, sí, loco. Ya lo embarcó. Sí. No, y es que es igual, la maicena y el almidón. Bueno, uno ahora ya que lo conoce bien lo determina cuál es el almidón y cuál es la maicena, pero sí. El señor, y yo llegué y dije bien que era maicena. Era para que se cortara, para que cortara. Y resulta que el hombre me dio almidón, entonces aquella cosa se convirtió como en parecía una liga, una cosa pegajosísima, una cosa pegajosa. Hasta ahí le llegó la receta. Hasta ahí llegó la receta y hasta ahí llegó la tranquilidad mía, la jugueteada que me saqué, güey. La jugueteada que a mí me daban de una vez, ¿va? ¿Pensaron que lo había hecho a propósito? Y pensaban que era que yo me había equivocado, que había hecho mal el mandado, ¿va? Híjole. Bueno, ¿Y qué fue lo que hiciste después de ahí con aquella? Y era rosada, como morada era. Sí, era que iba a ser, mi mamá hacía como la mora, la licuaba un poco ahí, la arreglaba y la partía como en trocitos, como el tamal de maicena, que sí. Ahora hacía como tamal de maicena. Y entonces esa cosa lo que hizo fue hacer igual que hacer una pega, le echarle almidón. No sea loco. Y después de que yo me saqué la juguetía del mundo, digo yo, bueno, aquí la cosa sacándome el clavo. Y me voy con la olla esa y agarraba a pintarle toda la casa al hombre con la cosa esa todo. Es que se la había vendido mal. Los marcos de la ventana y de la puerta. Y me va yendo ese señor y se me saca con una rula. Y yo yendo con esa olla carrera abierta, no sea tan... No, hombre, eran bien portados ustedes dos, ¿verdad? Oiga, pero es que, Tacho, permítame decirle, toda la vida, Ricardo, me tocó esa clase de gente. Sí. Después, y ahora, yo años después le digo a mis pupilos, mis hijos y los que trabajan para nosotros, porque tuvimos al puro frente de la casa, nada más de calle por medio. Tiempito después le apareció la competencia a don Beto. Y era un señor, don Moisés Quiroz, Chico Quiroz. Ajá, era la competencia. Y resulta que don Chico, yo siempre le digo a los chiquillos que era un señor comerciante. Ese señor era buenísimo comerciante, ¿va? Y yo no tenía mucho entendimiento de las cosas, era medio tarambanas todavía.
Y entonces a mí me mandaban a traer una cosa y él no había esa cosa, pero me ofrecía otra cosa. Para no perder la venta. Para no perder la venta. Pero una cosa totalmente contrariada. Por ejemplo, me mandaban a traer, vaya, traiga azúcar. Y resulta que el señor me decía, oiga, chiquito, dice, no tengo azúcar, pero hay huevos. Hay huevos. Ya, y resulta que yo hacía la cabeza ahí que podía hacer. Entonces, ya, y resulta que el hombre me daba huevos. Se le iba la Y claro, y yo llegaba y él me daba el vuelto, se cobraba lo que me daba y llegaba yo a la casa y de mi mamá, pero ¿quién lo mandé a traer yo a usted? No es posible. Ya, y era buen comerciante porque tampoco era que había cambio, no, ya yo fui a traer y me dieron eso y ya se pagaron y ya no había, déjese eso ahí, va. Ay, papá. Y otra vez jueteaba para Juan. No, sea tan ingrato. Yo sufrí con los pulperos, Tacho. Yo la vi fea. Sí. Pero aprendí esa parte del comercio del hombre. Sí. El señor nunca decía no hay. Siempre ofrecía algo. Entonces yo ahora a todos los chiquillos en todas las reuniones siempre les digo, muchachos, nunca digan no hay. Ofrezcan porque la venta está así, va. Que no se caiga la venta, que no se vaya a con la ventaja de que ya, en el súper no lo jugueteamos, que hagan eso, pero a mí sí me jugueteaba. Yo llegaba con otras cosas y me sacaba la jugueteada del siglo de una vez, va. Era algo terrible eso, Siempre esos pulperos, yo la vi fea con los pulperos del pueblo siempre, con esa situación. Los culpables de las regañadas suyas. No. ¿Cuál? Era que antes a uno no lo regañaban, ahora lo regañan. Antes era pasar de una vez a la faja. Usted de una vez faja lo que la mamá tuviera en la mano. El cable de la plancha. El cable de la plancha. Esos chilillos de olivo. Uy, ahí tenía uno. Hasta que silban donde dan en el aire. A mí me volaron con esos olivos que yo, donde veo una mata de olivo y una vez voy a echarle herbicida, a ver que 2, 4 de alguna cosa le quiero echar, ¿va? Porque esos benditos olivos a mí me tenían de cama. En la salida de la casa era de olivo. Híjole, le tenían mi mamá ahí le agarraba ahí un olivo y ay, papá, eso dolía. Pero bueno. No, hombre, Juan una vez se jaló un tortón donde Coqui y iba a traer la leche. Coqui Barrantes. Llegaron, ya en esa no estaba yo. Ok. No, porque parece que eran más grandes y ya Juan andaba entre los grandes, ¿verdad? No, Coqui siempre tenía la carreta en el... Donde uno tiene el garaje para el carro, tenían el garaje para la carreta. ¿Es así? Ahí lo tenían. Ok. Pues no llegaron en la noche y le sacaron la carreta y se la pusieron en la calle. Juan y no sé si Braulio y tal vez los Salazares, yo creo, o los Barrantes Badilla. Hugo loco. O esos carajos. Oiga, le sacaron eso. Sí, porque andaban con los más grandes. Y llega el muchachito, todo inocente, el otro día a buscar la leche en la mañana y se topa a Coqui de frente. ¿Va? Y Coqui estaba bravísimo. Lo correteó y no pudo llevar leche. Yo creo que ese día no llegó, pero el siguiente día, yo no sé cómo la tía era tan buenaza que le sacó la garrafa de leche y se la dejó en una mata de ahí afuera de la casa. Había un helecho. Ajá. Y ahí se la dejó y Juan vino y la cogió y jaló. Pero todas esas tortitas así. ¿Sí? Qué bonito esos tiempos, ¿verdad? Vamos a avanzar ahora un poquito más. 35 años atrás. En ese momento estaba el supermercado Barrantes y Zumbado. Antes de ser Barrantes y Murillo, que hoy conocemos como B, ¿verdad? Pero también la historia se vuelve a unir a ustedes dos, ¿verdad? Tengo entendido que Tacho trabajaba ahí para Barrantes y Zumbado, ¿era así?
Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. Si yo trabajaba con Emilio Barrantes y con Hugo Barrantes, el tío de él. Yo trabajaba ahí. El supermercado se llamaba así, Barrantes y Zumbado. Yo tenía unos 17 años cuando Emilio me dejaba ahí. Emilio tenía un deporte que era las motos. Entonces yo trabajaba con él. En ese tiempo fue cuando Juan y Marvin estuvieron con un negocio ahí de traer café. Ellos tenían un negocio que traían café café verde que llamamos café de exportación. Ellos compraban y lo exportaban. Y ahí tuvimos vuelta a tener siempre nos veíamos, ¿verdad? Jóvenes, pero en esa época ya eran más negocios, ¿verdad? Sí, ya en la parte comercial. Sí. Entonces ahí empieza el asunto con que yo empiezo a darme cuenta que Juan y Marvin quieren comprarle a Hugo y a Emilio. ¿Y por qué ese interés de comprar en ese momento? ¿Por qué salió la chispa de que, ok, vamos por el supermercado? Bueno, no fue más bien un poquito diferente, quizás. En esa época de los 80s, por ahí, sucedió que con el desorden que tuvo nuestro país, con el asunto de Carazo, si no me acuerdo, y cosas de esas, que el dólar subió estrepitosamente, los intereses también, cosas así. Ellos tenían negocios en Río Sereno. Y realmente esos negocios de la frontera eran, no sé qué decir, no sé si decir una maravilla o... Eran buenos negocios. Producían mucho. Si el dólar había subido... No, eran requete buenos. Sí. Eso era una locura ahí, pero era una locura eso. ¿En Sereno? En Río Sereno, digamos. Esos negocios que ellos tenían, vendían ahí una locura de dinero todos los días. Entonces, realmente para ellos, ese negocio en San Vito ya no les interesaba. No les interesaba. Pero aún así, yo cuando llegué ahí la primera vez, llegué como empleado ahí. Yo llegué como empleado ahí. ¿Al supermercado? Sí, incluso me iban a dar una comisión por la venta y todo. Que todavía el finado Emilio me la debe. Tengo que ir a cobrarla, no sé. En otra vida tengo que ir a cobrar. Porque era así la idea de agarrar y tenías tú una comisión ahí, pero dado que ellos no tenían interés realmente en el negocio, y en el caso mío, por ejemplo, en la familia nunca fuimos, nadie era comerciante, en la casa nadie ha sido comerciante en realidad. Bueno, nosotros somos comerciantes, yo creo, tenemos muy pocos comerciantes, pero bueno, en ese momento salió ese asunto de que ellos nos vendían ese mini súper, era como un mini súper, como un comisariato más bien era eso. Algo pequeñito. Sí, era algo pequeño, era como un comisariato. ¿Dónde estaba ubicado ese súper, ese comisariato? Ahí todavía donde está ahora el supermercado de abajo, ahí a la parte de la panadería de Adrián, esa parte. Ajá. Ahí en ese espacio donde estaba. Ajá, eso no era tan grande como es ahora, ¿verdad? No, era pequeño. Ahí era famoso ese punto porque ahí estábamos a la par del barbero, el famoso don Jacinto Ruiz, el papá de don Felipe. Oiga. Y ahí usted sabe que donde está la barbería, está el chisme, está la fiesta. Sí, era el punto de reunión, ¿verdad? Y entonces esa parte baja era súper famosa en esa época. Tenía la barbería y tenía de seguido el bar y
la venta de pollo de Don Teófilo, que también fue Hombre, pero súper famosa en Ajá. este pueblo. Es más, todavía no me acuerdo de ese pollo. Hasta que hambre. Muchos que lo conocimos. Qué pollo, en realidad. No sé qué le hacían, qué le echaban, no sé quién. Qué lástima que esa receta de verdad se perdió en este pueblo. Se perdió. Sí. No sé qué pasó con eso, pero Sí, ¿no? le cuento una cosa. Usted no imagina, y puede preguntarle a los que están como nosotros viejitos, que conocimos esa venta de pollo. Eso pollo. era una locura de venta de pollo ahí. Eso, Pollo de Don Teófilo. ahí es de Don Teófilo. Hijo. En la pura esquina ahí. Entonces, esa era como la esquina de los grandes acontecimientos ahí, porque ahí estaba el pollo ese que era famosísimo, el barbero. Se paraba en la pura calle ahí el pescadero, que cuando es aquí pescado, la única manera de comer pescado era que ese señor Don Adonai venía desde Golfito con un camioncito a vender toda la vida ahí, a esa esquina, ahí se paraba en esa esquina, olía esa esquina, buenísimo olía esa esquina ahí siempre, porque ahí estaba el pescado, el caldo, el carro ese, pero bueno, era lo que... Y entonces de ahí fue donde nosotros pensamos que la esquina era interesante ahí, a pesar de que para ellos no rendía ninguna fruto, digamos, no lo veían de esa manera. Ellos estaban totalmente contentos con Río Sereno, era lo máximo. Río Sí, ellos Sereno, querían dedicarse allá específicamente. definitivamente. Y entonces nos cedieron ese negocito y ahí se fue el primer negocito que tuvimos como ven, lo tuvimos con ese nombre, tamaño y tiempo. Después le pusimos Barrantes y Murillo. Y ya después usamos solo la B y la M. Pero en ese proceso, para no avanzar tanto, en ese proceso de transición, ahí estaba Tacho, ¿verdad? También. Tacho en un principio era mi jefe. Tacho era mi jefe. ¿Ah, sí? En ese tiempo, sí. Porque el que trabajaba con ellos era Tacho. Era Tacho. Y de verdad, el hombre de confianza de ellos siempre fue Tacho. Ahí todo por tamaño poco de años, ¿verdad, Tacho? ¿Les ayudó usted a ellos? Sí, fue interesante porque Emilio a mí primero tuvo un pool en Lourdes. Uh-huh. Emilio fue un hombre emprendedor en sus cosas, ¿verdad? Porque si nos echamos un poquito atrás, traía medias, compraba lotes de medias en Paso Canoas, en Huanchan, y nos ponía a revender. Y uno se ganaba algo. Nos daba después el pool. Después me llevó a mí al supermercado. Y ese supermercado que ellos tenían tenía algo interesante. Tenía una venta de licores con patente, legal. Sí. Tenía una bodeguita por mayoreo que tenía un zaguán al fondo y el supermercadito, ¿verdad? Eso, ahí trabajábamos. Habían 3 empleados y una cajera. Entonces, nosotros nos encargábamos de todo. Ahí, digamos, la carne y eso eran carnicerías, esas cosas, embutidos, la mortadela guindando y el salchichón guindando ahí. No ocupaba refrigeración, no ocupaba nada. Entonces, esas cosas, eso pasaba. Pero lo interesante es que sí, Río Sereno era muy, muy, muy poderoso en ese tiempo. Entonces, pero tenía un problema. Esa época hubieron unas escaseces mucho de azúcar, de manteca y arroz. Juan, ¿verdad? Así era. Esas 3. Esos productos era increíble. Sí. Y resulta que BM Barrantes y Zumbado sí tenía cotas, pero Sereno no tenía cotas. Entonces ellos, esa era la relación. De hecho, que de por sí Marvin y Juan tenían muy buena relación con Hugo y con Emilio. Más con Hugo, porque Hugo era más comerciante que Emilio. Emilio, él era más disperso en sus cosas. Ellos tenían esa buena relación ya entrando en el negocio, ¿verdad? En el tiempo. Porque claro, yo recuerdo que cuando ellos empezaron a entregarle, sí, Juan y yo estábamos juntos. Y Juan, ellos rapidito nomás compraron un Nissan Miller, un Nissan, que por cierto, ahí está en San Rafael, todavía lo tiene un señor ahí en San Rafael. Y ese Nissan, no, es un Nissan Miller, un carro un pick-up de una sola, digamos, de 4 llantas, un pick-up, no era un camioncito, nada más que aguantaba mucho peso. ¿Y Juan iba
Juan iba al ingenio, a Pérez Celedón, a traer el azúcar y le echaba 70 sacos de azúcar a un Nissan Miller. De hecho, que a los principios le andaban unas llantillas un poco flojonas y se le estallaban. Hasta que tuvieron que nos dimos cuenta que por el peso había que meterle llantas. Pero ese era un negocio era tan corto que había que vender el azúcar, recoger la plata, ir a hacer el depósito al Banco Nacional y ir a hacer el viaje de una vez. Entonces, se vendía muy rápido. Sí, y la plata tampoco había mucho dinero para hacer el negocio, porque un cliente en ese tiempo del BM, del Barrantes de Zumbado, era Sereno por las cuotas. Entonces, el negocio le funcionaba que se conectara, que ellos siguieran en conexión. Uh-huh. Y ahí fue donde ellos hicieron un convenio. De eso sí yo no me recuerdo mucho, porque en realidad, cuando yo le estaba entregando a Juan, yo no quería irme de San Vito. ¿Y qué pasó entonces? Porque la torta era que vaya, Juan me cerruchó el piso. Oiga, ¿es cierto, Juan? Sí, Juan de una vez me cerruchó el piso y no me quiso dar más chamba. Ya cuando se hizo jefe mío, entonces se hizo jefe, ¿qué va? Me dice, no, es que Hugo quiere que usted se vaya para Sereno. Y yo le decía, Juan, y a Marvin, yo le decía, pero es que yo quiero quedarme en San Vito. Es que a mí me gustaba mucho el fútbol. Ajá. Y yo jugaba con equipillos los domingos. Y si yo me iba para Sereno, la cosa era diferente, ¿verdad? Y entonces ya yo conocía muy bien el teje y maneje Sereno por la relación. Pero al fin me fui. Y allá estuve con ellos casi 7 años. Tamaño poco. Sí. Juan, pero ¿cuál es su versión? ¿Es cierto eso de la serruchada de piso o no fue tan así? No, es que Tacho, bueno, la parte era que tal vez él sí le gustaba mucho San Vito, es cierto, pero realmente la situación de nosotros no era jamás quitarle a Hugo, mucho menos a Emilio, digamos, el empleado de confianza de ellos. O sea, Tacho era su brazo derecho de ellos. Ellos realmente vivían ahí un mundo medio revertido ahí y todo, pues, y Tacho era el hombre que les manejaba todo para todos lados. Entonces era una locura. Ellos quitarles ellos a Tacho era como hacerlos de enemigos de una vez. Entonces, no fue que no lo querían dejar ahí ustedes. ¿O? Sí, no, funcionaba, claro que funcionaba, pero realmente ya no, dentro de las cosas que uno sí no podía hacer jamás con ellos era quitarles a la gente de confianza que ellos tenían, y ellos confiaban mucho en Tacho siempre, y confiaron mucho, y Tacho les ayudó un montón a ellos, les ayudó varios años que les metió el hombro a montones, pero sí era una situación un poco complicada por la zona ahí, claro, era durísimo ahí, barriales, en invierno era de locos. Eso les iba a preguntar, digamos, las calles en ese momento no eran como estaban ahorita, pavimentados, era tierra o lastre. No, por ejemplo. Con chapulín. Sí, para Sereno había que entrar en chapulín. ¿Y en San Vito Centro sí? San Vito Centro había solo un taxi, que era un Land Rover que tenía Guido, ¿qué señor Guido? Chacón. Guido Chacón. Un taxi era un Land Rover. Pero igual entonces las calles eran todo lastre. Sí. Todo era lastre. Por ejemplo, cuando yo salía de trabajar, yo tenía que a veces venir a mi casa. Yo dormía en el negocio, muchas veces. Uh-huh. Y cuando yo venía a la casa era a cambiar de ropa, a llevar otra ropa. Entonces yo tenía que pagarle a Guido que me trajera a la casa. Y el otro día, en la mañana, salía a ver si por casualidad pasaba el bus. Y si no, pasaba Tigre el de Zabalito, el panadero, uh-huh, que me metía el jalón para San Vito. Ya después, ya con el tiempo, los caminos y ya al colegio y todo eso, pero esos primeros años fueron así, ¿verdad? Ya después de que pasó eso, la transición a Barrantes y Murillo, y que usted se fue para Sereno, fue donde empezaron los negocios a crecer, digamos. Empezó Valle Fértil, en este caso por ahí, y ya BM empezó a surgir, ¿cierto? No, Valle Fértil no. ¿O todavía no? No. Valle Fértil no. En realidad, después de 7 años de estar, ajá, en Sereno, una de esas cosas que pasan en la vida, yo estaba a gusto en el negocio. Yo tenía, como dice Juan, alguna confianza en ellos y
y ellos eran muy fiesterones y yo nunca fui muy fiestero. Entonces yo los acompañaba y como les servía de guardaespaldas en alguna manera a Hugo y Marvin y Juan, que andaban juntos, ¿verdad? Ellos paseaban juntos. Entonces, ya un día de esos tuve una pequeña malentendido con Hugo, y entonces yo le dije que me iba a ir. Y que me iba a ir y que iba a buscar otra opción de trabajo porque necesitaba hacer algo. Y en eso, un conocido mío, muy amigo mío, y que fuimos socios 10 años, Alejandro Acevedo, él me ofreció trabajo porque yo tenía esa confianza. Por ejemplo, yo en el negocio manejaba venta de repuestos, Sereno, en Río Sereno. Ajá. Hubo una distribuidora de la Toyota de Oiga. repuestos o de directos. Sí, era buenísimo entonces. Sí. Las ventas de agroquímicos eran muy grandes, tenía yo experiencia. Yo tenía algo de experiencia en repuestos porque yo estudié, lo único que yo pude estudiar en esta vida fue un curso de Lina como mecánico. Okay. Entonces, eso me ayudó. Entonces, Alejandro me dijo, porque él me vio desanimado y me dijo, pero ¿qué pasa? Le digo, no, Alejandro, es que yo ya, yo creo que yo tengo que buscar qué hacer. Y él me dijo que buscara un local. Y que buscara un local para poner un negocio en Sereno. Y le dije, pero es aquí. Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza Bodega Agrícola Tacho, que ahí es donde empezamos. Hace 32, 33 años, creo. Wow. Sí, por ahí andamos. Ahí empezamos nosotros. Entonces, y no se me olvida que ya Juan y Marvin habían crecido más y tenían un camioncito, un Isuzu nuevecito, un Isuzu, un camión de un eje, y yo se los pedí prestado para ir a traer la primera mercadería para meter al negocio, porque en esos tiempos Alejandro era el distribuidor de un par de casas comerciales de agroquímicos. Era Bono Superior, él tenía también la Casa del Agricultor, y no me acuerdo si Alejandro tenía algo con Seraxa comercial. Bueno, Seraxa se llamaba. Tenía buenas relaciones ahí comerciales. Sí, él tenía unas distribuciones. Entonces lo que hicimos fue traer producto. Y Juan y Marvin me prestaron el camión. Y le voy a decir la verdad, Marvin y Juan me prestaron una plata para comprar una madera, para hacer un mueble que ocupaba. Porque yo estaba esperando que me llegara la liquidación. Y yo les decía a ellos que yo estaba esperando que me llegara la liquidación y no me liquidaban y no me llegaba el billete. Y un día le dije a Millón, Millo, yo necesito la plata. Yo estoy haciendo esto, tengo derecho. Y Millón me dice, voy a hablar con Hugo, dice. Y en eso ellos me prestaron una plata y me ayudaron. Ellos me ayudaron en eso. Ya estaba entonces, veme un poquito más acomodado el asunto. Estábamos empezando apenas, realmente. Sí, fue eso, quizás unos 7 años después, por ahí 8 años después. Sí. Pues ya que nosotros caminamos algo. Lo que pasa es que nosotros ya éramos unos jovencillos limpios, que lo único que teníamos era ganas de hacer cosas, nada más. Había mucha motivación para hacer. Sí, eso era lo que había, porque realmente plata en caso de nosotros no teníamos. Sin embargo, jamás puedo obviar la terrible ayuda que tuvimos cuando ya empezamos a trabajar un poco serios. Después, por ejemplo, el caso de Don Coqui. El papá de Marvin. Sí, ese fue el banco, ese fue por toda la vida el banco nosotros, el banquito nosotros. Qué bien. Todas las carreras, nosotros veníamos siempre de Doña Floria ahí a pegarla a llorar y de un tarrito sacaba, me acuerdo yo, ella sacando algún depósito a plazo ahí, decía, llévese en esto, vaya, cambio, celan a ver. Y bueno, hasta el día que él murió, siempre nos tuvo dinero prestado para nosotros poder evolucionar. Ahí fue como les fue echando el hombro. En el caso de Don Coqui, y no menospreciar jamás tampoco la parte de los Barrantes, por ejemplo, Edgar, nosotros, increíble Hugo, siempre nos ayudaron un montón, siempre nos ayudaron. Llegan, increíble. Yo andaba en la bolsa
chequeras enteras en blanco del Banco Nacional, Costa Rica. el Banco Anglo, del Banco Banco Anglo Anglo. de En ese Sabalito, momento. de Edgar Barrantes. Y me daba una chequera firmada en blanco Híjole. para hacer lo que nosotros llamábamos switch en ese tiempo. Cheques sin fondos para poder cubrir en San Vito y Delhi. En lo Bueno, que duraba no- en llegar, podía Correcto. tener la plata. No tengo y listo. palabras jamás para pagar Wow. un favor de esa clase. O sea, es increíble. Fue nuestra manera de luchar, porque nosotros, y los que conocen nuestras raíces, papá de Tacho, por Dios, era un señor agricultor, un campesino nato de que solo sabía trabajar ahí, volar cuchillo. Y mi tata, un chofer de bus, igual. Y nosotros, la tierra la gran finca que dice Tacho, que vinimos a hacer ahí en Lourdes, eran 2 hectáreas. Esa era nuestra tierra que poseemos en Lourdes, 2 hectáreas de terreno. Ujú. Era un lote. O sea, nunca tuvimos esa opción, pero bueno, vea qué grande es Dios realmente, que tuvimos la oportunidad de este montón de gente que sí nos ayudaba, que sí nos confió, igual que el banco. Nosotros, siendo unos chiquillos, el banco nos confió precisamente por esa época, por ahí, cuando hicimos Riojava. Ajá. El banco nos la financió toda. Todo. Nosotros teníamos un colón, nada más las ganas de hacer una bomba. Así, literalmente, las ganas de hacer una bomba. Y así hicimos Riojava, con ganas, nada más con ganas de hacer. Eran otros tiempos en los que eso sí se, digamos, Bueno, bastaba las ganas y el ponerle, ¿verdad? sí, incluso el día que tuvimos la bomba, no teníamos con qué echar combustible. Sí, Ok. había un automovilito, Tercel, un Corolla, un automovilillo de esos, Tercel, un Corolla. Y Marvin se fue para San José y lo vendió. Para con esa plata compré un recopio, un poco de Comprar combustible, combustible. para traer el primer combustible para echar la bomba. Vendimos el carro que había Para traer el combustible. para echar combustible. O sea, no teníamos dinero. Nosotros no teníamos un centavo. Wow. Era increíble, pero bueno. Y así como dice Tacho, así la jugábamos. Tenía algo, préstemelo usted, démelo usted un rato. Para yo jugármela, para yo hacer esto y deme esto y dele. Y Había ese compañerismo, ¿verdad? Entre eso ustedes. sí, no, en eso sí fue siempre fuimos muy unidos en esa parte. Siempre nos ayudamos mucho en todo eso. Usted quería hacer tal cosa, vaya, coja eso, coja ese carro, vaya, o usted el otro. Se apoyaban mucho. Sí, lo que Don Coqui nos apoyó, Edgar, Hugo. El mismo Alejandro con los cheques. Toda esta gente nos apoyaba montones, sí. Nos dio la mano, porque si no hubiera sido eso, Imagínate que nos salimos íbamos. adelante. No había cómo salir adelante. Sí. O sea, seguro es igual que ahora. No Sí. se puede salir así. Sí. Lo que pasa es que existía gente que confiaba en uno, y seguro esa es la parte que no hay ahora, esa confianza de que alguien le ponga plata a usted en la mano y decirle, vaya, hágalo. Sí, ahora Porque es ahora le dificilísimo. hace la plata a alguien para que le dice, vaya, hágalo, y se va con la plata y no vuelve más y ya está. Pero no, uno antes le daban algo y uno decía, yo a la cara y yo llego aquí con esa plata y yo le voy a cumplir y yo voy a hacerlo y uno lo hacía. Seguro eso es lo que ha cambiado ahora tal vez, pero en ese tiempo nosotros así vulgarmente lo que hoy día ustedes llaman a puro espejo, así la íbamos jugando. Sí, a puro espejo. Plata no había absolutamente, nadie tenía plata. No teníamos dinero, nada, algunos chiquillos, no teníamos plata. Sí, y vieras Nada que más eso. que nos animábamos Sí. a hacer algo y hagámoslo y nos animábamos, pero no más que eso, pero de cualquier manera, igual que ahora, para hacerlo se ocupaba el dinero. Sí, importante. La salvada era que cuando ya no teníamos escapatoria, Don Coqui, Ahí está. el ángel de la guardia, llegaba y cuando ya nos daba la plata. Nosotros sabíamos y yo estaba siempre convencido pero que él nos daba el dinero, él nos daba, la habíamos horriblísima, pero él nos daba la plata. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando hicieron la bomba? Y andábamos en 20 años seguro, por ahí. 20 años de edad. Y algo de años. Cuando se metieron a hacer la bomba. Sí, Híjole. vamos por ahí.
Es que sí eran otros tiempos. Ahora, desde muy joven, con ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Ahora eran ganas, nada más. Ahora cuesta mucho que un muchacho de 20 años tenga un proyecto tan grande, tan ambicioso de querer hacer, ¿verdad? Ha cambiado mucho eso. Y es que eran cosas, Ricardo. Yo me recuerdo ahora, me estoy acordando ahora por ejemplo, de lo que es ser emprendedor. Una de esas épocas ya ustedes tenían el supermercado, ya Juan trabajaba en el supermercado y Marvin se fue a sembrar maíz a Puerto Jiménez, ¿te acuerdas? Y Marvin se fue con Cecilia a Puerto Jiménez a vivir allá. Así, ¿ya teniendo el supermercado? Sí, porque él buscaba otra opción, ¿verdad? Y él vio que sembrar maíz en ese tiempo era cuando de masa empezaba como una empresa a comprarle maíz a los productores nacionales. Uh-huh. Entonces Marvin se fue y se juntó con ¿cómo se llama? Con Orlando. No me recuerdo el apellido. Sánchez. Orlando Sánchez. Se fueron y él tenía una tierra apta para sembrar y se fueron. Marvin. Y en realidad Marvin buscó un financiamiento del banco, pero otro financiamiento se le dio Coqui. Uh-huh. Y efectivamente, y el día que Marvin, porque Marvin, él tuvo una pérdida. Marvin se dio cuenta, cuando tuvo la pérdida, fue cuando él fue a cosechar el maíz y tenía que rendirle, qué sé yo, la carreta, ir y volver, tenía que salir una carreta llena de maíz. Uh-huh. Y no salía. Entonces ya él vio el problema y él siguió, pero ya con un hueco adentro y el hombre se ponchó un tiempo, ¿verdad? Y nosotros fuimos a buscarlo. Juan, Coqui y yo no, y había otra persona que fue esa vez, que fuimos a decirle, no, vamos para San Vito. Y fuimos allá y Coqui le decía, así delante de nosotros, porque Coqui tenía esa confianza conmigo, porque yo crecí ahí con ellos, y con Juan porque siempre fueron allegados. Ya después de tantas tortas que hizo Juan, se amansó. Entonces ya más bien era amigo de Coqui. Y no, Coqui llegó a tenerle cariño porque Juan era muy capaz para hacer las cosas. Entonces, a decir, ¿y cuánto está debiendo? Sí. ¿Y cuánto está debiendo? Le dice. ¿Y cuánto es? Bueno, vámonos. Ahí yo pago. Yo le presto esa plata. Pero me la tenés que pagar. Ah, no, eso sí. Ese era así. Y efectivamente, ellos, tal vez el hueco no era tan grande, pero no dejó ganancias. Pero eran muy emprendedores. Ellos siempre buscaron opciones. También me acuerdo la época del espárrago. ¿Te acuerdas? Allá en Cotón. Se fueron a sembrar espárragos con Don Roy Mora. ¿Sí? Otra empresa que quisieron montar. Tienen sus historias muy emprendedoras. Y por eso La Bomba, y por eso en Cotobruz se disfruta de muchas cosas que Ciudad Neily no las tuvo hasta ahora. Por ejemplo, usted va ahora en Ciudad Neily sí, pero si estamos hablando de hace unos 10 años atrás, quizás 10 años, usted no encontraba verduras frescas. Nada, aquello eran unos repollos todos arrugados, unos rábanos que hasta que estaban blanditos, pero ya usted venía a San Vito y en el supermercado ya había una verdulería donde se podía comprar cosas frescas, porque ellos eran innovadores. Y eso hizo que, por eso el pueblo se identificó con ellos, con la calidad, y ellos siempre estaban mejorando las calidades, mejorando todo. Nosotros hemos hablado que hay San Vito y Cotobruz en general tiene mucha gente ya mayor y ahora también que está llena de querer hacer cosas, ¿verdad? De querer hacer cosas por el cantón, de que les vaya bien. Y muchos usan de referencia negocios como BM, que ya tienen sus años, el mismo Valle Fértil, que también tiene sus años, porque tener un negocio de más de 20, 30 años no es cualquiera, no es jugando. ¿Se imaginaron ustedes que iban a llegar hasta 2023 y más para allá con sus negocios en el momento que iniciaron? No. Hagamos una cosa. Nos cuentan ahorita después de un corte. ¿Les parece? Tomamos otro vino. Eso.
Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. Volvemos del corte, señores, de la Oficina Podcast. Nuevamente, agradecerles por estar con nosotros. Y vamos a tocar el tema de si se imaginaron hace 35 años que iniciaron con los negocios a lo que han llegado ahorita. Pero antes de tocar eso, durante el tiempo que hablábamos, nos contaron una anécdota de cuando se entregaron esos clientes, ¿verdad? A BM. Clientes que inclusive se conservan hasta el momento, ¿cierto, Tacho? Bueno, en realidad, cuando yo empecé a decirle a Juan, uno se encariñaba con los clientes y había un grupo de clientes muy fieles. Entre eso me recuerdo que era Cotón, donde Cotón tenía Cotón tenía un comedor, ajá, una fonda que ellos le llamaban. La fonda. Esa fonda se surtía de BM y era un muy buen cliente, don Roy. No, duraba para pagar, pero siempre pagaba. Don Roy siempre pagaba. Me tocaba rastrearlo todos los viernes, ¿verdad? En de Teófilo, pero nos pagaba. Y a la par de eso estuvo también muchos clientes. Yo te puedo mencionar que me recuerdo que yo le decía a Juan, trata bien a José Cabezas. José Cabezas era un viejito, ese está con vida todavía. Y él se recuerda, ya está muy viejito, ¿verdad? Pero él se recuerda que yo le abrí un crédito y que yo se lo pasé a Juan. Otro que hablábamos del tema era Noé Jara, que era ahí de las brisas. Entonces Noé Jara siempre me decía, dice, sí te agradezco a vos que me recomendaras con Juan. Y así estaba Zacarías Villegas, que era el transportista de Aguascalientes de aquella época. Él era el taxista, él era el que llevaba los mandados de todo el mundo. Era un cliente muy importante porque era gente muy honrada. Y ellos valoraban muchísimo el servicio que daba el supermercado o el negocito y el trabajito de ellos, ¿verdad? Sí. Que él vivía de eso. Estaba don Ismael, un señor mayor, que él venía siempre. Y todos esos, y Ramón Trejos, el papá de Paco, porque don Ramón tenía muchas familias, y tenía algo que él como que respaldaba a muchos del pueblo de él, donde él vivía. Entonces era una persona muy importante. Entonces cuando yo le entrego eso a Juan, le digo a Juan, vea Juan, cuídate. Había una señora que nunca yo no me recuerdo el nombre, que era ahí de Brusmaliz. Una señora que era muy grandota, altota. Una de las hijas toda la vida estuvo ahí en de don Pablo de Pipa. Pero yo no me recuerdo a esa señora. Era una cliente excelente. Ella era muy brava, pero muy brava, era la señora, pero muy honrada. Pero yo no tengo el nombre, no pude encontrarlo, que era otra clienta que yo defendí. Y yo le dije a Juan, estos son buenos clientes, sígalos cuidando. Y por el tiempo, muchos me decían después, me dice, Tacho, yo cuidé el crédito que vos me diste. Ahí, y Juan me lo dio. Y todavía tiempo después tenían crédito ahí. Y eran parte del BM. Juan los cuidaba. Juan tenía algo muy bonito que yo después lo vi. Era que Juan y ellos les hacían algún regalito siempre a esos clientes. Y los trataba. Había una señora que le traía a Juan pejibayes y le traía arroz con leche. Yo no me acuerdo cómo es que se llama. Juan debe acordarse. Mabilina, seguro. Esa era. Es todo un personaje de la Gutiérrez, doña Mabilina. Ajá. No, de hecho, sí, cierto. En realidad, son gente que le guardan un gran aprecio de nuestros primeros clientes que tuvimos. Don Delfín Jiménez también, de ahí de Aguas Claras. Y cuánta gente. Esa señora que ustedes se llama doña Uria. Es la esposa de don Juan. Sí, esa. Ahí en la finca de Mayo, ahí abajo, ahí en los bajos esos. De los bajos de ahí. ahí. Una gran cliente. Y así son montones de gente. En realidad es increíble. Si se pusiera uno a mencionar, seguro peca porque deja por fuera un montón de gente
que me ha ayudado un montón, que siempre Sí. fueron clientes excelentes de nuestros negocios. Y entonces por eso mejor casi no nombrarlos porque peca uno, más Se bien le queda alguno por se le ahí. queda un montón de gente que es tan importante y le duele a uno, pero sí, en realidad ver que todo ese pueblo de Cotobruz, si algo tengo que decir, es 1000 gracias por ese apoyo a ese pueblo. ¡Qué increíble! ¿Eh? Siempre, si algo ha hecho el pueblo de Cotobruz es apoyar a BM. Sinceramente, y lo tengo que decir así públicamente, lo digo y lo defiendo en cualquier terreno. Es increíble. O sea, Cotobruz ha sido para nosotros pionero siempre. Y eso, increíble ese pueblo, esa linda gente de acá. Qué bonito. ¿Se imaginaron ustedes tener el negocio ahora sí, no sé, 30 años después de que iniciaron con esfuerzos grandes? A decir, bueno, ya en el caso de BM son varios establecimientos, Valle Fértil es un negocio también consolidado, entonces, ¿se lo imaginaron ustedes llegar hasta acá y todavía más? No, jamás. Uno cuando empieza nunca imagina. Uno empieza una empresita de estas porque tiene que comer y ver qué hace y uno quiere hacer algo. No sé, es como lo normal de uno, que uno siempre lo acostumbraron a que usted se tiene que casar y tiene que hacer una casa y tiene que hacer esto y tiene pulsela, a ver qué hace, invéntese algo, haga algo. Pero en realidad uno jamás imagina cosas como estas. Si algo tiene uno que decir hoy es que 1000 gracias a Jehová de que le ha permitido administrar tantas cosas, la verdad. Qué increíble, la verdad que sí. Sí. Y qué bien se siente y qué bonito. Muy satisfactorio haber podido, dice uno que ayudar. En realidad nos ayudamos juntos porque el darle crédito a cualquier señor de estos que hoy dice que gracias porque se le ayudó, pues era ayuda mutua. Él me compraba y yo le ayudaba con darle crédito. Y él me pagaba y entonces estamos haciendo un negocio, un trueque que nos servía a los dos, la verdad. Pero qué interesante esa parte, digamos, de que uno jamás imagina que va a poder crecer o que va a poder seguir de esa manera, pero hoy también tiene uno la dicha de contar esa parte y de pensar a cuánta gente ahora, cuántos vivimos realmente, cuántos dependemos de forma directa e indirecta de ese BM, ¿no? Eso le iba a decir. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hoy decimos que hay arriba de 800 colaboradores, Wow. son 800 familias directas, que comemos de ahí todos, porque la verdad es que todos comemos de ahí. Y si hablamos de los indirectos, son 2 tantos más quizás. O sea, qué montón de gente depende hoy de BM. Comemos de BM. Entonces, vieras qué satisfactorio es eso. Muy Se siente bonito. Es Sí. muy bonito, muy satisfactorio ver esa parte. De que hoy de ahí comemos todos. De ahí nos ganamos el salario todos. Entonces uno dice, bueno, qué dicha que Diosito nos ha dejado llegar hasta aquí, poder administrar, ya le digo, quizás no es ni de nosotros, porque es más del banco que de nosotros. Somos administradores del banco. Pero bueno, al final, de ahí sacamos nuestro salario, nuestro subsidio de nuestras familias y de todos esos que también hacen el sustento de su familia el día a día. Y entonces se siente uno muy bien, la verdad es que se siente uno satisfecho. Qué bonito. De hecho cuando nosotros iniciamos en Sereno, ya teníamos estar en Sereno como ya con un negocito propio, de Gatacho. El socio estaba contento y todo. En esas cosas de la vida, un día conversando yo con Marvin y Juan, ellos decían, Tacho, ¿por qué usted no se abre un negocio en San Vito? Hay posibilidades. Usted puede buscarse algo ahí. Y usted puede hacerlo. Usted tiene, y dígale a Alejandro. Ellos ya empezaban como a extenderse con alguna finca.
Entonces también pensaban en eso, ¿verdad? Que podíamos tener alguna relación ahí. Entonces yo le comenté en ese tiempo a Alejandro y me dice, hey, buscate algo, a ver. Y en eso yo me vine para San Vito y empecé a buscar y apareció Don Culi al frente del correo y le alquilamos. Empezamos a alquilarle la propiedad y yo tomé algo de Juan y Marvin que nunca se me olvida. Cuando ellos compraron esa propiedad, que se la compraron a Elian Campos, el BM de abajo, el BM que todo el mundo conocimos, ellos hicieron un negocio con Elian. Como todos, siempre nos hacía falta la plata. Pues yo cogí la idea de Juan y Marvin de comprarle eso a Leonardo, porque el señor me contó que tenía un problema, una enfermedad y que quería curarse. Entonces yo le planteo el negocio, hicimos un negocio privado. Él me vende y hacemos una nota por escrito a mano y la autenticó un abogado, porque yo necesitaba una seguridad y el abogado dijo, yo le pongo la firma. Entonces, eso lo copié de ellos me lo enseñaron. Yo estuve muy al tanto de cómo hicieron ellos el negocio, entonces yo lo hice igual, yo se lo copié. Y nosotros empezamos a trabajar. El negocio sereno era muy bueno. Y San Vito tenía sus dificultades porque estaba la cooperativa y tenía una competencia fuerte, pero salimos adelante. Y uno se siente, digamos, se siente bien porque el oficio lo sabe hacer. Sí. En realidad yo aprendí a hacer un oficio que me ayudó y de ahí salió lo poquito que tengo y con mucho orgullo digo que es mucho para mí, porque con poco uno vive y eso, muchas amistades, mucha buena relación con la gente. Uno trata de no ser mezquino. Nosotros somos muy pequeñitos. De hecho, que en los últimos tiempos, pues para nadie es un secreto que tuvimos que reducirnos. Ya hay otro sistema de manejo de negocios y nosotros no pudimos alcanzar ese ritmo. Pero ahí estamos con lo nuestro y en familia y las hijas trabajan conmigo y Gustavo está siempre ahí en el negocio, él es el médico y eso nos da vida y nos da a nosotros el aliciente de decir, hemos logrado crecer en un cantón que nos abrió los brazos para trabajar. Qué bonito, ¿verdad? Antes hablábamos algo interesante, aparte de lo bonito que se siente el que con sus diferentes negocios se puedan ayudar a otras familias, de que puedan haberse sentido realizados. El cotobruzseño es una persona diferente, ¿verdad? Es una persona con muchas ganas de trabajar, con mucho impulso, y otras personas también lo reconocen, ¿verdad? Usted nos decía, Juan, al respecto, ¿verdad? Que mucha gente a veces le consulta si conoce a alguien que sea de la zona, específicamente de Cotobruz. Es así, ¿verdad? Es más, a nivel de la parte de la zona sur, digamos, toda la gente quiere tener de colaborador alguien de Cotobruz. En Cotobruz nosotros nos pasa, le pasa a todos los comerciantes de las zonas de la parte de costera, digamos, ¿cómo cuesta con esa gente? A veces es complicado. Que quieren llegar a trabajar en sandalias, en pantaloneta, amanecen fiestados y así se van a trabajar. Es toda una tragedia, no hay tanta sentido de responsabilidad, no sé, falta mucho. Toda la gente, montones de gente, le dicen a uno eso, conseguime un guarda, conseguime una cocinera, conseguime una persona que me ayude aquí a tal cosa, y yo tengo tal negocito. Pero quiero gente de Cotobruz. Igual, Juan, también hay excepciones, ¿verdad? Hay gente de la costa muy valiente, muy gente que uno dice, me quito el sombrero porque, ¿verdad? Jamás menospreciamos esta parte. Claro. O sea, estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, mis respetos a un montón de gente. Por supuesto. Y nosotros tenemos en nuestra propia empresa. Excelentes colaboradores. Excelentes colaboradores. Pero sí hay
como en todo, como en botica, dice el dicho, hay mucha gente que hay zonas un poco más difíciles en esa parte. Es cierto. Un poco más difícil. Antes La gente tiene como otra cultura, una parte un poquito más de fiestera, será, no sé qué tienen, pero bueno. Pero es cierto, ¿verdad? Seguro la forma, el modo de ser, pero como usted dice, no, hay gente importantísima y nosotros aún, en todos los lugares que estamos, la principal gente, siempre nuestra mano de obra principal es de ahí. La buscamos como buscar una aguja en un pajar, pero la tratamos de clasificar de ahí porque lo primero es que es lo que más nos funciona y luego que también queremos favorecer la zona. O sea, gente de ahí realmente, que la gente se vea favorecida con eso. Sí. Ese es el tema central. Entonces, y siempre encontramos, al final se encuentra. ¿Cuál dirían ustedes que es el secreto para mantener un negocio a lo largo del tiempo? Un consejo, por ejemplo, para nosotros que estamos iniciando. ¿Qué consejo sería bueno para mantener un comercio a lo largo del tiempo? Bueno, yo diría que la principal fórmula siempre el perseverar. Hay que perseverar. Fácil, si las cosas fueran fácil, Ricardo, realmente sería muy diferente. Es más, todo el mundo seguro sería comerciante y todo el mundo tuviera de todo. Pero ahí las cosas no son tan fáciles. Entonces yo pienso que perseverar, mucho orden siempre. Hay que tener mucho orden siempre. Como decía mi abuelo, tener siempre los pies bien puestos en la tierra. Porque a veces en el momento que tenemos algo nos da porque cambiamos un poco nuestro modo de ser y nuestro modo de actuar y eso cómo nos daña eso, cómo nos echa a perder. No sé, así hay un montón de cositas, de datos pequeños que ayudan un montón, pero yo le diría que cualquiera, todos los seres humanos somos súper inteligentes, somos muy capaces de hacer cosas increíbles. Y seguro que tal vez algunos estamos hechos como para cosas diferentes, porque a todo el mundo no le gusta hacer lo mismo. Entonces, yo siempre le digo a las personas que haga lo que cada quien desea hacer, porque esa es la parte más interesante. Que a veces, lo que le gusta. Que a veces sí, cuando usted está haciendo lo que le gusta, usted no cree ni siquiera que está trabajando. Usted cree que se está divirtiendo con lo suyo, haciendo lo que a usted le gusta hacer. Qué bonito. Pero usted está trabajando, pero usted no siente que esté trabajando. Porque usted está tan entretenido en aquello y como le gusta tanto hacer aquello, para usted eso no es trabajar. Para usted eso es divertirse en lo que está haciendo. Estoy haciendo lo que me gusta. Entonces yo siento que unido eso, hacer uno lo que le gusta y perseverar en aquello, ser una persona un poquito ordenada, con esto basta y sobra para usted ser un gran emprendedor, un gran empresario, llegar donde quiera. El soñar, para mí, súper importante. Hay que soñar. Y soñar en grande, ¿no? Yo no le veo pecado a soñar en grande. Al final, todos los seres humanos tenemos la misma capacidad. Y entonces estamos dotados para hacer cosas increíbles. Hagámoslas, animémonos a veces. Creérsela un poquito. Creérsela un poco. Hay que creérsela, porque si usted no se la cree, ¿quién se la va a creer? Si usted no es uno. Dice, no, yo voy a entrarle. Ya le digo, el tema principal siempre es yo y voy a hacer y voy para adelante. Y hacerle. Y yo pienso que así, ya no digo, en Cotobruz, nombrábamos antes el montón de empresarios que hay en Cotobruz. Qué bueno eso, ¿no? Que hay en Cotobruz que
que Cotobruz tiene esa gran ventaja de que no son capitales que han venido de generación en generación, nada. Aquí tenemos un montón de gente que ha hecho grandes empresas. Y empresas, por ejemplo, que son reconocidas a nivel nacional. Y empresas cotobruceñas, de gente cotobruceña, nacida por aquí o crecida aquí toda su vida. Y no es que les han heredado esos capitales ni nada, a puro banco, igual que nosotros, y salen adelante. Yo creo algo, Juan. Hay que creérsela. Hay que creerse. Y yo creo algo. Usted usa la palabra perseverar, y es cierto, todos. Pero hay algo todavía adicional que tiene el cotobruceño y en algún grado un grupo de personas que creemos que el negocio que tenemos se lo debemos a nuestros clientes, se lo debemos a las personas de nuestro pueblo. Entonces les premiamos de alguna manera el ser fieles, el estar con nosotros. Y eso yo se lo reconozco muchísimo a ustedes como una empresa grande. Y también yo puedo mencionar, por ejemplo, a una persona como Odilio. Odilio Villalobos. Odilio Villalobos es una persona que también se entrega al pueblo. Es que uno no quiere hablar de las personas, ni puede decir que hay sistema de comercio que lo que quieren es sacar y llenarse los bolsillos y aparentar no ser ricos, no tener opciones para darle algo al pueblo. Uh-huh. Y yo reconozco en eso. Nosotros lo hemos hecho a una pequeña escala, ¿verdad? De devolverle al productor, devolverle al ganadero algo, una recomendación, un buen consejo. Igual lo hace el Grupo M y las empresas que nacen en Cotobruz. ¿Pero por qué? Porque hay un modelo a seguir. Eso fue un modelo que se creó aquí y es muy cotobruceño, ese modelo de brindarse. Es decir, como Juan dijo antes, usted me ayuda y yo le ayudo, pero aparte de esto, también aquí está mi amistad, está mi buen trato y eso vale mucho. No simplemente es una relación cliente-proveedor y para de contar, sino que hay una cercanía y una familiaridad, ¿verdad? Sí, es que si no parecería un negocio... un negocio cerrado, donde yo te vendo y tú me compras y punto. Uh-huh. Aquí es familia lo que somos. Somos los mismos empleados de por ejemplo, del Grupo M y ellos son clientes y agradecidos por el servicio que dan. Y uno lo ve, por ejemplo, en una pequeña escala con nosotros, los trabajadores que han pasado por el negocio. Son clientes. Están agradecidos, nos compran. Yo puedo mencionarles 3, 4 trabajadores que han pasado, ya tienen su profesión, algunos trabajan en diferentes lugares, en el gobierno, en otras tienen su empresita y son clientes nuestros ya con tantos años. Entonces uno dice, son agradecidos de que en algún momento se les dio la mano, se les dio un buen trato y se les sigue dando. Eso es muy cotobruceño. Uh-huh. Usted mencionó algo muy importante, Sacho, ahí, la parte familia. Eso es una palabra linda en Cotobruz. Aquí en Cotobruz tiene la gente, o tenemos las personas de aquí, esa particularidad. Que nos vemos todos como una familia. Aquí en Cotobruz, usted donde ande, miren, el peor refundidero puede andar usted y llega a cualquier casa. A mí me ha pasado, yo que me gusta jugar de cuadraciclero y cosas así, andar ahí en el monte, cuando no es a caballo, un cuadraciclo, bueno, que sea, he estado varado, pegado, que no puedo pasar, y a cualquier casa que llegue, ahí en cualquier casa me dan comida, me dan dormida. No, aquí se puede quedar, quédese aquí, ya le listamos ahí, ya tenemos arroz, tenemos frijoles, como arroz, frijoles. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, sí. O sea, qué bonito Cotobruz en eso. La gente tan hablantina, la gente le gusta andar de una cosa a la otra. Eso es lo que nos ha hecho grandes a todos.
Ese término exactamente, esa parte de ese cotogruceño, que siempre nos vemos como familia todos, eso es lo que nos hace grandes. Y eso Nos es lo que ha tiene hecho que grandes seguir a todos. haciéndose, ¿verdad? Y ojalá que nunca se acabe ese pueblo cotobruz así. Porque qué lindo Cotobruz por eso. Qué Vemos lindo como una Cotobruz. familia, sí, es lindísimo. Lindísimo, y se ve esa aquí en Cotobruz, como dice Tacho, es aquí en Cotobruz que se ve esa parte linda, es bonito, lindísimo eso. Perfecto. Usted no lo ve en otro lado. Aquí en Cotobruz la gente es leal con uno, es carga con uno, le ayuda, el cotobruceño le ayuda a uno. Y eso motiva a cualquiera a salir adelante, eso es lindísimo del cotobruceño. Pero como le repito, no se ve en todos lados, no sé, yo no lo noto en todos lados así, hay montones de partes. Digo, la gente que vive en San José, usted ni siquiera sabe quién es el vecino, el que está de pared por medio, como usted no sabe. Usted a veces le pregunta, ¿y quién vive a la par? No sé. A veces oigo llorar un niño ahí, no sé quién será. ¿No? La gente no sabe ni siquiera quién es. Aquí nos conocemos todos. Y aquí usted llega y dice, fulano de tal. Si quiero yo lo llevo. Y está usted en San Vito y dice, él vive por Aguabuena. Y si quiere yo voy y le digo dónde está. Y vas, Aguabuena, va a dejarlo allá. Le dice, sí, por esta entrada, por aquí fulano. Es increíble el cotobruceño. Qué bonito. Sí. Eso es lo bonito. Esa es la frase. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito Cotobruz. Sí. Cerrémosla así entonces. Sí. Seguimos. Yo sigo orgulloso de Cotobruz y donde vaya. Antes era un problema eso. Permítame decirle. Sí. Sí. Hace muchos años, incluso por los años 78, 79, viera qué torta uno decide en San José que era de San Vito uno. Bueno, a mí, por ejemplo, en el tecnológico, en el 78, Ajá. solo me decían San Vito. ¡Ey, San Vito! Sí, yo era San Vito ahí, nada más. Y la gente, es cierto que ahí, así vulgarmente, y me perdonan porque son gente que le guardo una gran estima a nuestros indígenas de acá. Y decía la gente, es cierto que allá solo cholos hay, dice, no sé cuánto. Indígenas, puchica. Dámelos por su nombre. Y la gente creía que aquí la verdad casi que era el verdadero, aquí era el fin del mundo casi. Aquí había que venir ahí y pasar casi guindados de un bejuco y que aquí solo habíamos indígenas y que andábamos casi con paparrabo, decía la gente, casi. Sí, era increíble lo que la gente pensaba de Cotobruz y en ese tiempo era increíble Cotobruz. Y ahora, permítame decirle, que llegar usted afuera, San José, y decir de Cotobruz, papá, la cosa cambia ahora. Sí. Ahora tenemos respeto, ahora ser cotobruceño es de respeto. De respeto. No, y tengo una pregunta para Juan ahorita. No es la misma situación ya, qué increíble era eso. Pero bueno, qué dicha que cambiamos para bien siempre. Sí, ¿verdad? No, la pregunta que tengo para Juan es, Juan, cuando usted y Marvin se fueron a estudiar al tecnológico, que usted lo acaba de mencionar, Oye, viene todo. Ustedes, cuando ustedes se fueron, ustedes estaban iniciando como comerciantes de cosas, ¿verdad, Juan? Yo me acuerdo así en mi memoria. No, ingeniería agrícola, no industrial. Sí. Ingeniería agrícola. Fueron a trabajar, sí, estudiar. Pero la historia es que ellos es que tenían una visión muy parecida en ese aspecto, los dos. Y tal vez apartando lo fogoso del tema, es que ellos ya estaban saboreando los negocios. Yo me recuerdo que ellos compraban producto y lo vendían en Panamá, tenían un negocio, entonces, bueno, se fueron a estudiar eso. Pero la anécdota es que fumaban en ese tiempo. Sí. Sí, fumaban Marlboro y tomaban ron. Tomaban whisky, perdón. Era whisky lo que tomaban. Pero el presupuesto no les daba y empezaron a bajar la calidad. Entonces empezaron a tomar cacique y a fumar cigarrillos ya de mala calidad de Delta y eso. Oiga, y resulta que no aguantaron, no pudieron financiarse, porque resulta que los papás no les financiaban eso. Y ellos tenían, porque Don Braulio podía financiar a Juan y Coqui podía financiar a Marvin. Pero ellos esos otros gastos adicionales no se lo... Y botaron el yugo y se vinieron a trabajar. Así fue donde entraron a la empresa. Hágale, no. Hágale, sí.
Así, Sí, güey. pero no podía, en ese tiempo uno era como el glamour en San José, que la gente que decía que había que fumar y cosas Sí, de esas, sí, no sé, era- eran atarantazones de la época, de la juventud de uno, Sí. errores de la vida, más bien ahora Sí. lo ve uno, pero bueno, en algún momento seguro que sí probó uno un cigarro, a ver qué era, por dicha que el vicio jamás se me pegó, No. no que va, ¿va? Por dicha que un buen vino, sí. ¿Verdad, Por Juan? dicha que un buen vino, Un sí buen me vino, pegó sí. y algunas Sí, sí. cosas, Eso no se quizás, o puede un buen dejar. whisky, alguna Sí. cosa ahí parecida, Sí. pero Con- pero sí eran chispas del oficio, pero no, que va, Tacho. Mi papá, todo el mundo lo conoció. Mi papá era un simple chofer de un bus y de un salario de chofer de bus, de ahí, igual que hoy en día. Sí, sí, sí. No alcanza para nada, Bueno, la verdad. La sí. situación siempre. Venimos de una familia sumamente que el gasto era apenas lo de la comida y nada más. No habían gustos de nada, en ningún sentido, porque ya ser chofer de un bus, un salario, Era difícil en ese entonces. igual que ahora, o sea, Sí. no es que decir que el salario en este momento de chofer de un bus es un salario para que viva una familia holgadamente, ¿no? Sí. Que va, es Y- limitado igual que todo mundo, Y eran o sea, muy emprendedores, porque la mamá aquí de uno lo Juan, que siempre hacía era eso, ver en qué emprendía, en qué hacía para ganarse algún cinquito para ayudar a la familia o sí, para uno andar algo de dinero en la bolsa, porque no había cómo, la verdad es que no había cómo. Qué bonito, ¿verdad? Después de todo son experiencias que forman las personas que son ahora, ¿verdad? Y Eso sumamente es. interesantes. ¿Sí? De verdad nos ha gustado, pero muchísimo hablar con ustedes. Sabemos de que son personas muy, muy ocupadas en el diario que hacer, ¿verdad? Pero sacar ese ratito para conversar. Jamás, Pues- jamás. En realidad, Ricardo, gracias a ustedes más bien por ver en nosotros personas de alguna manera que podamos colaborar o quizás ver a alguien que en realidad no es necesario que me tengan que heredar algo, que dar algo para emprender algo en la vida. O sea, que usted lo emprende el día que usted se lo crea y el día que usted esté con ganas de hacer algo, usted lo hace. Sí, es. así es. Así es fácil. Es cuestión a veces dijo usted antes, de creérsela uno nada más. De creérsela uno. Es que nosotros, 100 familias se ha dado y millones de capitales hay en este país que se vienen heredando de generación en generación, pero en este Cotobruz, que es un cantón tan nuevo, aquí apenas está pasando la primera generación. Apenas está pasando la primera generación, entonces aquí en realidad los que ahorita hemos andado por ahí enredándola un poco, hemos salido así a capela, como dicen, a ver qué, y gracias a este lindo pueblo cotobruceño, como repito, no hay palabras para expresar las gracias a la gente, la gran ayuda, la participación que ellos hacen realmente, son los que hacen posible que uno hoy pueda estar contando estas anécdotas de decir, me ha ido bien. Pero ya le digo, es gracias a la ayuda de esa linda gente. y es que uno se pone a recordar que las cosas se pueden lograr, como dice Juan, trabajando y haciendo las cosas honestamente, y se pueden lograr. Y pues yo pienso que una conversación como esta puede funcionarle a las familias y a los jóvenes de ahora, que a veces ven que las cosas las quieren más fáciles, o las quieren más suaves, o las quieren heredadas. Y yo pienso que como Juan, de que se pueden lograr, y el caso nuestro de estar aquí es para eso, para que sirva de ejemplo lo que nosotros hemos vivido. Tenemos cómo vivir lo suficiente para comer, vestir y tener las cosas, y como decimos, a mucha honra, gracias al pueblo de Cotobruz, al trabajo de la familia, y que gracias a Dios pues nos hemos podido
defender en un sistema tan complicado como el que vivimos. Así es. Y ojalá sirva nuevamente. Muchísimas gracias a ambos por sacar el ratito y queremos agradecerles a todos por estar pendientes del episodio. Cerrando con la frase, qué lindo que es Cotobruz, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer como por acá, e invitándolos también para que sigan viendo el otro contenido que también les traemos. Muchas gracias a todos. Listo.